Bienvenidos a este espacio de entrevista, qué gusto poderles acompañar. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial, hablamos de Monseñor Reinaldo Sorto, quien ha sido nombrado obispo castrense de El Salvador. Le damos la más cordial bienvenida a Monseñor, qué gusto que nos acompañe. Gracias, Sandrita, por invitarme a estar con ustedes en esta ocasión para poder platicar precisamente de esta nominación. Y un saludo para todos los que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación católicos. Esperamos que el Señor también nos siga bendiciendo y compartamos juntos este momento. Claro que sí, Monseñor. Una noticia que nos ha llenado de mucha alegría prácticamente desde ese 13 de junio, ¿verdad? Que usted recibió ese nombramiento de parte de su santidad, el Papa Francisco. A ver, Monseñor, queremos conocer prácticamente un poco acerca de su trayectoria, acerca de su vida. Retomemos desde su infancia, desde su familia, del lugar donde nació, Monseñor. Coméntenos un poco de su vida. Con mucho gusto. Yo nací en la ciudad de Zacatecoluca, departamento de La Paz, y con mi familia allá por motivos de trabajo, pues se quedó algún tiempo. Luego, pues nos vinimos para San Salvador, ¿verdad? No conozco mucho de la ciudad de Zacatecoluca, pero estoy muy orgulloso de ser viroleño, ¿verdad? Mi papá me ha enseñado a estar orgulloso porque es un lugar de importancia para la iglesia. Pues ahí estuvo los próceres de los libertadores, ¿verdad? José Simeón Cañas, y entonces en ese sentido me gusta decir de que soy de allá. Pero me fui criando aquí en San Salvador, ¿verdad? Aquí en los barrios, ¿verdad? De los alrededores de San Salvador, en la Colonia Luz, ¿verdad? Y ahí muy contento estuve viviendo mi vida de infancia con los amigos y también mis estudios iniciales, ¿verdad? Donde compartimos ahí con todos. Así que en esas comunidades fue donde hice mi primera comunión, ¿verdad? Fui bautizado en Catedral de San Salvador y la confirmación también en Catedral de San Salvador. Luego de eso, ya nos acercamos cada vez más a la parroquia Nuestra Señora de la Luz, que es nuestra parroquia, que en el caso de donde nosotros vivíamos, pues se queda un poquito lejos, nos quedaba un poco más cerca la parroquia de Montserrat, y ahí, por eso ahí fue donde pues realicé mi primera comunión. Pero de ahí me integré a la vida de la comunidad. Estuve compartiendo con el padre Mariano Brito, que era el párroco en aquella ocasión, de la Feliz Memoria, y que él mismo también pues me invitó a hacer una experiencia vocacional, y de esa manera fue que llegué. Ahí compartí como del equipo de liturgia, ¿verdad? Que en aquel tiempo estaba bastante activo, y pues en otras tareas que el Padre nos pedía que ayudáramos. Ya adelantándose, Monseñor nos comentaba, ¿verdad?, de que ahí fue donde ya partió ese discernimiento, por así decirlo, de la vocación al sacerdocio. Coméntenos un poquito más cómo fue ese primer paso, ¿verdad? Ya usted nos mencionaba un padre que fue hasta cierto punto ese guía, ¿verdad? Para usted dar ese primer paso. ¿Cómo fue ese inicio en descubrir su vocación? Sí, yo creo que fue un poco la vida familiar cristiana que llevábamos, ¿verdad? Nosotros éramos una familia tradicional católica, ¿verdad? Como cualquiera de la capital, ¿verdad? Nosotros pues íbamos a las celebraciones, ¿verdad?, que se hacían de las fiestas patronales de agosto, que si la Ceiba de Guadalupe. Era un poco así, ¿verdad? No es que estábamos tan constantemente en la iglesia parroquial al principio. Los valores de mis padres, de mi madre de feliz memoria también, ¿verdad?, que nos acompañó, se dedicó a la educación de nosotros, y no solamente a la educación de un crecimiento biológico y de las cosas que necesitábamos saber prácticas, sino que también de la fe y de la religión, ¿verdad? Entonces era muy exigente en eso, una mujer muy creyente. Y mi padre también, mi papá, ¿verdad? Que él
muy fervoroso, muy cristiano, y el ejemplo de él, ¿verdad? Y de la vida espiritual y de la vida de todos los días, pues era muy importante. Así que creo que ahí comenzó un poco y ese sentimiento, pues no es que diga que a los 9, 10 años yo ya tenía vocación. Sí. No, fue quizás cuando ya estaba en el bachillerato, en esos momentos en los que los adolescentes tienen que tomar decisiones, ¿verdad? Que voy a estudiar después del bachillerato. Estuve estudiando en el bachillerato en el Colegio Don Bosco, ¿verdad? Con los padres salesianos, cuando ese colegio estaba en la avenida Peralta, y entonces me gustó mucho la experiencia ahí. Se formaba humanamente y cristianamente, ¿verdad? Y ellos con muchas actividades para los jóvenes, pues es muy bonita. Me gustó mucho esa experiencia, igual que a mis padres también. Pero al mismo tiempo, pues empezamos a participar activamente en la parroquia. Y pues tanto el colegio como la parroquia, pues me iban como haciendo pensar en ese futuro, y fue cuando yo empecé a pensar en el seminario. Un día el párroco leyó un texto, creo que era el del profeta Jeremías, ¿verdad? Que pues estaba llamado a ser profeta, y en esa ocasión dijo el padre Brito, Mariano Brito, pues ya es hora que vaya saliendo una vocación de aquí, porque yo ya estoy viejo y ya necesito que alguien venga a sustituirme. Esa palabra se me quedó muy Usted sintió que era ese mensaje justamente para usted. Sí, señor. Y entonces me empecé a cuestionar mucho tiempo, ¿verdad? Unos meses, hasta que le pregunté a él cómo se hace, ¿verdad? Y entonces él me dice, mira, hay que ir a unas convivencias vocacionales, pero él me explicó con sus palabras, ¿verdad? Esto hay en el sacerdocio, ¿verdad? Estas son las situaciones que te vas a encontrar, y mira, te va a gustar, pero hay que saber de que es una vida también, de que hay muchas dificultades, ¿verdad? Como escuchas tú, a veces en este tiempo, estábamos en guerra en ese tiempo. Luego de eso, se me olvidó a mí, ya lo dejé pasar y pasó. Y luego también yo creo que a él se le había olvidado. O sea, que pasó un periodo de tiempo en el que usted lo dejó como estancado. Exactamente, con pausa. Así en pausa. Hasta que por motivo del terremoto de 1986 tuvimos que ayudar, ¿verdad? Entonces la parroquia se activó, se recogían cosas para ir a ayudar a los necesitados, y me vio él y me dijo, mira, se me había olvidado, venite, ¿verdad? Voy a llamar al seminario para que nos digan cuándo es el día que las convivencias. Y ahí ya me volví a conectar. En ese momento no andaba yo con esa idea ya, ¿verdad? Pero fui y dije, voy a ir, pero más que por otra cosa, porque mi compromiso con mi párroco. Entonces fui, pero me gustó, ¿verdad? Y después fui a otras más, hasta que llegamos a la convivencia vocacional de 10 días, y entonces ahí sí ya un poco más tranquilo, más sereno y un poco más seguro, ¿verdad? Me quedé esperando, porque después de la convivencia y las evaluaciones, ya le dicen, el señor arzobispo le va a llamar para decirle la respuesta, y si usted tiene todavía el interés. Y sucedió así, ¿verdad? El padre Jaime Paredes estaba coordinando entonces esa comisión vocacional junto con otros seminaristas, ¿verdad? Y pues ahí tomé prácticamente la decisión. ¿Cómo fue ese acompañamiento, padre, de su familia en ese momento? Ya decía usted que quizás no era una familia que 100% devota o estando fijamente participando en la parroquia, pero hasta cierto punto estaban, ¿verdad? Sí. Perseverando. ¿Cómo fue ese acompañamiento que le dio su familia? Sí, yo lo hice a escondidas. Porque como ni yo mismo estaba muy seguro en un primer momento, entonces
La noticia para ellos fue hasta después de que Monseñor Rivera y Damas me dijo la respuesta. Y entonces habría que decirle a ellos. La respuesta que ya de que había yo había sido sido admitido al seminario. O sea ¿verdad? que cuando ya estaba seguro, usted dijo, entonces, oye, ¿cuándo? ahora me toca seguir. Y pues ya se lo dije a mi mamá, estaba contenta. Pero mira, díselo a tu papá, ¿verdad? Muy bien. Entonces se lo dije a mi papá. Y pues como todo papá, ¿verdad? Que ellos ya tenían un proyecto para uno, ¿verdad? Ya la universidad, ya que sí esta carrera, ya que por aquí, él ya tenía, ¿verdad? Visualizado el futuro de cada uno de nosotros. Nosotros somos 5 hermanos, yo soy el cuarto, y entonces ya tenía también el proyecto para mí. Pero cuando se lo dije, pues ahí a él también, ¿verdad? Entonces me cuestionó como hace cualquier padre de familia. ¿Estás seguro, verdad? Porque realmente de nuestra familia nadie había tenido esa inquietud. Bueno, un hermano tuvo una inquietud, pero fue un poco pasajera. Entonces, después de hablar largamente y de aconsejarme, pues entonces, si esta es tu decisión, yo te apoyo, ¿verdad? Así sucedió. Mis hermanos pues también les compartí, ¿verdad? Me entendieron también y me apoyaron, ¿verdad? Entonces fue una experiencia de esa manera, donde no se esperaba de que yo fuera a tener la ilusión por ser sacerdote. Pero ya cuando se enteraron, ya, ¿verdad? Se unieron y me apoyaron. En este camino, Monseñor, ¿hubo en algún momento el acompañamiento espiritual o usted decir, yo me guío en base a este personaje, a este santo? Sí. ¿En alguno en específico? Quizás son 2 cosas, ¿verdad? Sí, con un santo en específico, pero también de sacerdotes, ¿verdad? Que conocía. En primer lugar, San Oscar Romero, que mi padre, pues mi papá era muy, lo escuchaba y era un pastor, orientaba. Luego de eso, Monseñor Arturo Rivera y Damas, ¿verdad? Que un hombre de claridad, ¿verdad? Un hombre que sabía muy bien dónde tenía que ir la iglesia y cómo podía buscar ayuda para nuestro país. Ellos como referentes. El padre Mariano Brito, como he dicho, que desde que él me envió, nunca me dejó solo y platicábamos espiritualmente, me ayudó bastante. Y luego pues los otros sacerdotes que en aquel tiempo estaban muy activos y todavía, ¿verdad? Como Monseñor Urioste, ¿verdad? El Padre Jaime, ¿verdad? Monseñor Rafael Urrutia y otros más, ¿verdad? Que estaban como muy cercanos ahí. Eso con respecto a los sacerdotes y a los obispos. Con respecto a los santos, pues más bien es la Santísima Virgen María, ¿verdad? Que me acompañó en un primer momento, que era un poquito más así como devocional, de motivación afectiva, ¿verdad? Después me afianzó un poco más, ya cuando fui estudiando en el seminario y conociendo su lugar, teológicamente hablando, muy importante, entonces, en este sentido. Pero hoy después, ¿verdad? Y desde que entré al seminario San José de la Montaña, una figura muy silenciosa en las Sagradas Escrituras, pero hace muchas cosas, San José, ¿verdad? San José, el del seminario San José estudié, San José de la Montaña. Luego de eso me ordenaron sacerdote el día de San José, ¿verdad? Luego la primera parroquia donde fui fue a San José Quesaltepec. Luego fui a otra parroquia
que comenzaba, que se llama San José de las Flores. Prácticamente se fue dando esa inclinación hacia San José, Monseñor. Exactamente. Bueno, ya vamos a hacer una pequeña pausa, Monseñor. No nos cambien porque al regresar vamos a seguir conociendo ya y nos adelantábamos un poquito en la formación del seminario. Así que no nos cambie porque al regresar vamos a conocer acerca de esa etapa de formación de Monseñor. No nos cambie. Continuamos con este espacio de entrevista. Tenemos como invitado a Monseñor Reinaldo Sorto. Ya en el primer bloque conocíamos un poco acerca de su infancia, de su núcleo familiar y también de su lugar, de ese entorno en donde él creció. También conocimos cómo fue que descubrió, ¿verdad?, sus primeros pasos en el discernimiento vocacional. Ahora vamos a continuar hablando acerca de ese aspecto importante, fundamental, como lo es la formación. Monseñor, coméntenos, ya usted nos mencionaba, nos daba un adelanto, sus estudios en el Seminario Mayor San José de la Montaña. Sí, mi formación, después de haber sido aceptado en el seminario por Monseñor, entonces ya fui a la formación y estuve en el Seminario San José de la Montaña, Seminario Central San José de la Montaña. El rector cuando yo entré fue el padre Joaquín Ramos, ¿verdad? De feliz memoria también, ¿verdad? Que fue el primer obispo del ordinariato militar, que fue asesinado prácticamente. Lo conocí allí y por corto tiempo, porque el mismo año en que yo entré, a él lo ordenaron obispo para esa diócesis y continuó el padre Abel Morán. Y con todo el equipo formador de aquel tiempo, fue una experiencia que yo la aprecio mucho, me gustó mucho el seminario. Desde luego siempre hay dudas, siempre hay momentos de si esta es o no es mi vocación, porque para eso es ese proceso, ese momento, ¿verdad? Para ir como reflexionando. Y el tiempo es largo, son 7 años. En esos 7 años uno tiene la posibilidad de ir creciendo humanamente, ir creciendo espiritualmente, va creciendo también en conocimientos de las ciencias, de la filosofía, de la antropología y la teología. Y luego de eso, pues ya uno va como pudiendo tomar con más libertad una decisión, hasta llegar pues a terminar los 7 años y uno ya se le pregunta si quiere ser sacerdote. Uno con toda libertad lo dice, sabiendo que cómo es el estilo de vida sacerdotal que la Iglesia propone, es decir, ¿verdad?, sirviendo a los hermanos, atendiendo a los pobres, celebrando los sacramentos, acompañando al pueblo, ¿verdad? Entonces, viviendo el celibato como un don de Dios para la Iglesia. O sea, son cosas que no es que me lo dicen hasta que ya me ordenaron, no. Eso uno lo viene meditando durante toda su formación, son 7 años. Cuando uno está terminando su formación, está alrededor de los 27 años, 26, 27, 28 años, cuando es seguido, ¿verdad? Otros un poco después o tal vez un poco antes algunos. A esa edad se toman las decisiones, ¿verdad? Los novios deciden más o menos a esa edad si quieren fundar una familia, que es una cosa muy importante. Pues a esa edad también uno toma esa decisión con plena libertad. ¿Alguna materia en específico, padre, de ese proceso de crecimiento académico durante estuvo en el seminario? Porque posteriormente estuvo fuera del país, ¿verdad? Sí. Una materia en específico,
no podría quizás decir. Pero sí, ¿verdad? La parte de las Sagradas Escrituras es emocionante, es preciosa, ¿verdad? Uno pues va aprendiendo cada vez más. La moral, ¿verdad? Católica también, ¿verdad? Para poder juzgar debidamente, el derecho canónico que a uno le enseña cómo es la iglesia, cómo vive, cómo se ve a sí mismo, etcétera. Y la teología dogmática, que eso fue lo que yo fui a estudiar después, pero como seminarista todos estudiamos sobre las verdades de fe, bueno, son de las que se me vienen a la mente, pero que en general es importante todo. Posteriormente, ¿cómo fue esa etapa ya de crecimiento profesional fuera del país? Muy bien. Entonces, después de la ordenación, que fue en 1994, me mandaron a servir como vicario parroquial a la parroquia San José, que es Altepeque. Ahí estuve 4 años. Y después fui de párroco, sin haber ido todavía a estudiar después, en San José de las Flores. Durante ese tiempo también fui capellán de la Academia Nacional de Seguridad Pública. En eso estaba cuando Monseñor Sáenz, ¿verdad? El año del terremoto, ¿verdad? El 2001. Entonces estábamos todavía en esas cosas, ¿verdad? De tratar de estabilizarnos. Cuando me llama, mira, he pensado que vayas a estudiar, ¿verdad? Necesitamos para el seminario y para la diócesis a alguien que tenga estos conocimientos. Me propuso algunos, ¿verdad? Como teología bíblica o derecho canónico o teología dogmática, ¿verdad? Entonces yo opté por teología dogmática. Y entonces fui a la Universidad de Navarra, ¿verdad? Que está al norte de España. Ahí pasé 2 años, muy bonitos también. Al principio me costó un poco porque había sido párroco y como que de repente me detuve en lo que estaba haciendo para cambiar totalmente de actividad. Y entonces allá estudié, ¿verdad? Una universidad muy bonita, ¿verdad? De sacerdotes comprometidos en la ayuda para América Latina y para todo el mundo, y pues me formé, ¿verdad? Ahí en una universidad. Tenía una vida como de estudiante universitario. Vivíamos en un piso, íbamos a recibir las clases a la universidad, de ahí volvíamos y pues compartíamos en ese sentido. Y ahí pues terminé mis estudios en teología dogmática, la licenciatura en teología dogmática. Retomando un poco, Monseñor, acerca del momento de su ordenación presbiterial, ¿cómo fue ese momento de compartir, de alegría también con sus amistades, de esas amistades que lo habían acompañado, ¿verdad? Durante todo su proceso de formación y de discernimiento? Coméntenos cómo fue ese momento, ¿verdad? Que ya usted no iba a ser, como menciona la juventud hoy en día, un espectador, sino que ya iba a ser usted quien iba a estar presidiendo la Santa Misa. Es cierto. Emocionante, fue un momento emocionante. Eso es lo que uno está esperando. Después de 7 años de formación, entonces ese es como el gran momento. Aunque hay un momento sumamente importante antes, que es como toma de decisión fundamental en la vida de uno, que es la ordenación de diáconos. Entonces me ordenaron de diácono un 5 de septiembre, Monseñor Rivera fue el que me ordenó, y fue donde uno dice, porque ahí es donde uno se compromete, la obediencia a la iglesia, el celibato sacerdotal, a vivir al estilo de los clérigos. Y entonces en esa ocasión me recuerdo que Monseñor Rivera dijo, ustedes son el atalaya, que debe de estar viendo de dónde viene el peligro para prevenir al pueblo de Dios. Coincidía la lectura de ese día. Después de ese momento, que es un momento muy importante y solemne para nosotros, viene el momento alegre, festivo, porque pues sí, ya uno va a poder ser protagonista, ¿verdad? Como muy bien dices, y poder ya servir más.
y ahí se ordena el sacerdote. Fue en Quesaltepeque, una comunidad dinámica, contenta, alegre, apasionada por el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, fue en esa ocasión, estando de párroco, el padre Carlos Vázquez, ¿verdad? Un sacerdote muy querido en aquella zona y muy amigo, ¿verdad? Muy amigo. Cuando uno está como muy joven es bastante inquieto como sacerdote, ¿verdad? Entonces yo, el padre Carlos, que también estaba muy joven en ese tiempo, entonces me tuvo paciencia, ¿verdad? Y me orientó y compartió conmigo muchos momentos. Él organizó todo muy, ¿verdad? Muy bien. Como se convocó al clero, Monseñor Rivera también fue el que me ordenó sacerdote, y fue un ambiente muy contento, muy festivo y de darle muchas gracias a Dios. Espiritualmente, uno está como muy sensible en esa ocasión, con muchos nervios, desde luego que sí, pero con todo el deseo y el apoyo y la amistad de los hermanos seminaristas, ¿verdad? Que lo han acompañado a través de toda la vocación, de los sacerdotes también, y ya cuando termina eso, uno pues ya siente que puede servir más. Entonces, esa fue mi impresión en esto. ¿Cómo fue esa satisfacción de su familia también, el hecho de ya ver compartir, ¿verdad? Ese momento de decir ya el proceso hasta cierto punto, ¿verdad? Porque uno nunca deja de formarse, pero hasta cierto punto ya culminó, ¿verdad? Esa primera etapa y ya nos comentaba que después continuó esa formación. Sí, no, mi familia, gracias a Dios, que me acompañó, ¿verdad? En cada momento de mi formación y también en ese momento también tan bonito. Ellos son muy respetuosos de la fe y del trabajo que yo hago, así que me van acompañando. Siento su apoyo, ¿verdad? Tanto a mis papás, que todavía mi mamá estaba con vida, y siempre cerca. Un poquito cerca, pero sin dejarse notar mucho, ¿verdad? Entonces mi papá aquí en San José de la Montaña venía y no decía a nadie quién era, solo estaba allí y ya estaba en misa. Y mis hermanos, desde el lugar donde estaba cada quien, entonces también estaban cercanos. Y les agradezco mucho a ellos, ¿verdad? A veces no se puede estar cerquita físicamente, ¿verdad? Porque tengo 3 hermanos fuera del país y un hermano que sí está en el país y me acompaña con mis sobrinos y todos ellos. Me siento querido, respetado, ¿verdad? Y ellos siempre están como pendientes, ¿verdad? Ellos tienen sus familias, cada quien ya, y como yo he decidido vivir de esta manera, a veces ellos pues se preocupan por mí. Están pendientes siempre, ¿verdad? Monseñor, ¿cómo fue esta etapa también de capellán, que ya nos mencionaba también, que estuvo en ese rubro? ¿Cómo fue su experiencia? Sí, tuve dos experiencias en el ordinariato militar. Una experiencia fue en artillería, ¿verdad? Se necesitaba una colaboración allí. Yo estaba en la parroquia Inmaculada en la parroquia Quesaltepeque, y entonces relativamente cerca de artillería, del cuartel de artillería. Monseñor Sáenz estaba como responsable del ordinariato militar y al mismo tiempo era arzobispo. Y entonces él me pidió el favor de que le ayudara. Ya le había pedido a otros padres, pero eran párrocos. Yo era un vicario parroquial y tenía un poquito más de libertad de poder hacerlo. Y entonces le dije que sí y fui, los acompañé, ¿verdad? Ese es en el área militar, alrededor de un año. Luego, allí pues uno va, se acerca y empieza a conocer ese mundo, ¿verdad? De los cuarteles, ¿verdad? Su forma de ser, de entender las cosas, y me facilitaban, gracias a Dios,
el esfuerzo, el trabajo pastoral que le toca que hacer a uno. Daba charlas, celebraba Eucaristía, se preparaban las bodas de los soldados que querían casarse y se hacía en común, ¿verdad? Les dábamos la formación y pues se hizo todo ese proceso y luego pues las charlas que dábamos en otras ocasiones, las confesiones, etcétera. Entonces fue un paso fugaz, un año prácticamente. Luego de eso, más adelante, cuando normalmente el ordinariato estaba solo destinado para los militares, ¿verdad? Que es lo normal, ¿verdad? Es una experiencia centenaria, sino milenaria, que la Iglesia hace. Es decir, no es solo de aquí ni es nuevo, sino que se hace desde muchos siglos. Algunos que vemos películas de guerra y cosas a veces así, vemos que con los soldados andan los capellanes, ¿verdad? Y todo eso. Pues eso es lo que se hace. Gracias a Dios que hemos tenido esas grandes guerras, aunque sí otras muy tristes. Entonces se pidió también que no solamente fuera para los militares, sino también para los cuerpos de seguridad que estaban naciendo, ¿verdad?, después de la guerra, la PNC. Entonces ya fui llamado también para colaborar y entonces estaba con la parroquia y también estaba como capellán. Mi capellanía era en la Academia Nacional de Seguridad Pública, ¿verdad? Y que estaba una parte aquí en Santa Tecla y otra parte allá por el aeropuerto, ¿verdad?, en la formación básica. Y entonces en ese tiempo iba a darle atención, ciertamente, espiritual, pero también en ese tiempo se daban clases de ética natural, ¿verdad? Porque es para todos, ¿verdad? Entonces se daban esas clases. Pasé como 3 años más o menos en esta dinámica, íbamos prácticamente todos los días, era cansado, pero igual manera era como de muchos frutos, y entonces cuando uno se cansa y nota frutos, entonces uno se siente bien, se siente como realizado, y pues, ¿verdad? De vez en cuando me encuentro a alguien que me dice, mire, usted estaba ya en la academia cuando yo estuve, ¿verdad? Trae el recuerdo ese momento. Sí, lo recuerda. Me recuerdan porque yo, como eran en cada curso en ese tiempo, a veces eran 50, 60 o 70. Difícilmente uno se iba a aprender. Sí, en una aula. Entonces difícilmente va a aprender. Y entonces ellos muy jovencitos y yo un poquito más joven que hoy, ya ellos sí, algunos sí me identifican, se me acercan, me saludan y pues que se siente contento de que ellos están trabajando. Poco a poco, Monseñor, se le fue confiriendo prácticamente más tareas, ¿verdad? Más responsabilidades también en ese momento. Pero bueno, vamos a hacer una segunda pausa, Monseñor, y en este próximo bloque vamos a conocer ya de lleno cómo es ese momento preciso en donde usted es nombrado, ¿verdad? Tiene esa nueva oportunidad de crecer, de servir y aún así sumar más responsabilidades. No nos cambie porque continuamos con más en este espacio de entrevista. Gracias por continuar con nosotros. En esta oportunidad nos acompaña Monseñor Reinaldo, quien ha sido nombrado obispo castrense de El Salvador. Y hoy sí, Monseñor, vamos a pasar a ese momento importante que yo creo que toda la comunidad de la feligresía está pendiente de llegar a este momento. ¿Cómo fue ese momento en el que usted recibió esa noticia, esa indicación, esa misión prácticamente, Monseñor? Sí,
Un día el secretario del señor nuncio, Monseñor Joseph Salim, me habló por teléfono para invitarme a la anunciatura, ¿verdad? En otras ocasiones me había invitado también porque a veces el señor nuncio tiene la deferencia de invitarlo a cenar a uno, ¿verdad? Y platicar, ¿verdad? Entonces, no solo conmigo, sino que con los otros sacerdotes de diferentes diócesis, ¿verdad? Él es muy cercano a todos. Entonces, para esa ocasión específica, yo pensé que nos iba a invitar para eso y compartir sobre pues, diferentes cosas, diferentes temas. Entonces, llegué y ya me preguntó el señor nuncio, mire, ¿usted sabe para qué lo he llamado, verdad? Específicamente no, le dije yo, ¿verdad? Entonces, pues quiero comunicarle algo, ¿verdad? Entonces quiero comunicarle que el Santo Padre, el Papa Francisco, lo ha nombrado obispo para el ordinariato militar, me dice. ¿Qué piensa usted?, me dijo. Pues la verdad yo no había pensado en esas cosas. Porque, ¿no había contemplado esa idea en algún momento? ¿Cómo no? Había tenido como esa idea en algunos momentos, porque cada vez que hay necesidad de que hay sede vacante, entonces se hacen ternas. Entonces, en alguna vez un compañero me dice y todo lo demás, uno lo agarra medio en serio y medio en broma, ¿verdad? Pero yo realmente para esta ocasión no tenía conocimiento de que había como le dicen, buscando los candidatos para el ordinariato, que había pasado prácticamente 5 años, ¿verdad?, con el administrador diocesano, el padre Francisco Morán, que ha hecho muy bien su trabajo al frente de esa tarea muy importante para la Iglesia. Entonces yo tampoco no estaba pensando de que iba en este momento, ¿verdad?, iba a ser el nombramiento. El nombramiento. Entonces cuando me dice eso, pues empecé a pensar como de una forma así muy fugaz, ¿verdad?, que se le pasa a uno por la cabeza un montón de cosas, ¿verdad? Que si la parroquia, que si la diócesis, que si lo que está haciendo uno, pensar de que yo no estoy preparado para esto. Hay sacerdotes con muchas cualidades también, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios que eso ha habido en la Iglesia, en diferentes diócesis, ¿verdad? Entonces, y pensaba que si yo podía ser la mejor opción para esto. Y quizás estaba pensando en voz alta. Le dio el rostro. ¿Verdad, señor Nuncio? O sea que sí. Entonces le dije que sí, monseñor, porque la verdad es que uno responde a la invitación. O sea, no es imposición, ¿verdad? No es decir, a usted le tocó y le guste o no le guste. No, ¿verdad? La Iglesia en ese sentido siempre va a través de la libertad. De la decisión. ¿Verdad? De la decisión. Entonces, que uno no está preparado para ese momento, en ese momento, es otra cosa. Y entonces, cuando me dice así, pues yo le digo, sí, acepto. Muy bien, monseñor. Entonces, ya por primera vez, el señor nuncio me dice, excelencia, ¿verdad? Porque cuando ya está nominado y está aceptado, entonces ya empieza a haber un nuevo tratamiento protocolario, ¿verdad? Entonces, lo invito a pasar a la capilla, ¿verdad? Para que esté con el Señor un momento. Lo voy a dejar una media hora, me dijo, solo, para que hable. Y pues sí, es una capilla hermosa la que hay ahí, de seguro que ustedes ya la conocen. Y entonces, está el Divino Salvador del mundo, ¿verdad? Luego está la Virgen en una de los lugares y está San José en otro. Y casualmente en esa línea de San José
me fui a poner de rodillas y lo veo ahí. Y ya San le digo, José me acompaña nuevamente. y ya entonces empiezo a pedirle al Señor, ¿verdad? Su gracia, empiezo a pensar un poco que es verdad que no me siento como con las capacidades y las fuerzas, pero confiando en el Señor, ¿verdad? Confiando en que el Señor es el que hace la obra. Cuando llegué a la parroquia Inmaculada Concepción, yo llevaba en mente un versículo de los panes, ¿verdad? 5 panes y los 2 peces. Y entonces me había metido mucho en la cabeza y cuando llegué allá yo les dije, aquí vengo con mis 5 panes y mis 2 peces, es decir, con lo que tengo, ¿verdad? Pero lo pongo a la disposición de nuestro Señor Jesucristo, que es el que hace el milagro. Y entonces un poco en con ese pensamiento también, en esa media hora que se pasó tan rápido, de repente ya el señor Nuncio me dice, Monseñor, ya es hora. Entonces ya me levanté, ¿verdad? Y dándole gracias a Dios, ¿verdad? Después es invitado uno a hacer una carta de agradecimiento a su santidad y de aceptación del cargo. Entonces, y a partir de eso comienza un poco esta dinámica después de esto, que cuándo va a ser el anuncio, ¿verdad? Coincidió con el día de San Antonio, ¿verdad? Una fecha y una celebración muy bonita, muy querida por muchos aquí en El Salvador, el día de San Antonio. Y entonces ahí me presentó, ¿verdad? Ya algunos de ustedes estuvieron por ahí, ¿verdad? Y ya nos vieron así nerviosos, ¿verdad? Con todo lo que pasa, que es natural en estos momentos, ¿verdad? La emoción, Sí. La emoción. Y ya el señor Nuncio me presentó, di unas palabras también que ya ustedes conocen, y pues yo nada más, en ese sentido me pongo a la disponibilidad del Señor y sé muy bien, por experiencias, como hemos estado hablando hasta este momento, que Él es el que hace la obra, sí, ¿verdad? Uno es instrumento y estar dispuesto. Así que esa fue un poco la experiencia en ese momento. ¿Cómo fue esa reacción de su familia, Monseñor, al conocer, cuando ya a partir de ese momento que de la conferencia de prensa se difundió la información rápidamente? Me imagino que sus allegados, sus amigos, sus familiares estuvieron pendientes y mostrándole ese apoyo también en esta nueva etapa. Sí. Aprovecho para agradecer a todos, familiares y amigos, feligreses conocidos, ¿verdad? Hay gente que quizás no me conoce tan cercanamente, pero a través de algunos medios me conoce. Les agradezco por sus felicitaciones y por sus oraciones. Mi familia se dieron cuenta, uno no puede decir nada de todo esto hasta que el señor Nuncio lo presenta y es oficial, y especialmente cuando el Papa lo anuncia en Roma, que es a las 4 de la mañana aquí, a las 12 del mediodía allá. Entonces, algunos que son madrugadores, inmediatamente a través de los medios de comunicación católica que estaban dando esas noticias o simplemente transmitiendo lo que el Papa dice, entonces inmediatamente se empezaron a dar cuenta todo el mundo. Mi papá es madrugador, igual que todos nuestros papás, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Los madrugadores. Y él se dio cuenta a las 4:30, que es prácticamente a la hora a través de eso. Muchas personas le llamaron a él, de los que lo conocen, a mis hermanos también, ¿verdad? Tengo 2 en Estados Unidos, uno en México y el de aquí. Sobrinos, ¿verdad? Contentos, ¿verdad? Felicitándome, especialmente a través de WhatsApp hoy, porque el teléfono, pues, como más que práctica. Nunca da chance, ¿verdad? Siempre está ocupado, ¿verdad? Y entonces ya le empiezan a mandar las felicitaciones con mucha alegría. Los que me iban encontrando en las calles también, ¿verdad? En las parroquias,
lo hacían y mis hermanos, mi papá muy contento, emocionado igual que yo de seguro, ¿verdad? Entonces me felicitó con un abrazo y me deseó lo mejor, ¿verdad? Ya como buen papá sigue aconsejando y yo escucho los consejos de él. Así que en ese sentido fue eso. Luego en mi parroquia, donde estoy, ¿verdad? Destinado, estaban allí como en esa situación de... ¿Y ahora quién se queda con nosotros? Sí, más que eso, ¿verdad? Qué alegría porque lo han hecho obispo. Sí. Pero después inmediatamente, pero lo van a quitar. Alegres por una parte, Sí, pero también un poco triste por la otra. Sentimientos encontrados, más esa comunidad de la Parroquia Inmaculada Concepción en Santa Tecla, muy dinámica, vivaz, ¿verdad? A nivel pastoral, de acción social que se tiene en nuestra clínica, el comedor de los pobres, ¿verdad? Algunos vecinos, es decir, entonces todos ellos lo están sintiendo mucho por eso mismo. Primero porque me conocen ya un poquito más cercanamente y segundo, y que entonces se va a ir. Algunos estaban contentos, ¿verdad? Y no caían en la cuenta que significaba implicaba que el cambio. hay cambio de diócesis y por lo tanto, ¿verdad? Alguien va a venir a suplirme. Lo hemos ido pues juntos, ¿verdad? Compartiendo y entendiendo también que así son las cosas, pero de todos modos creo que la alegría se sostiene a pesar de los cambios que van a haber, que sí tiene que ser. Entonces, ¿verdad? Deseándome lo mejor y casi todos los días estoy con algún grupito despidiéndonos. Si me ven un poco más gordito y cachetón ahora es porque ya pasaron algunas celebraciones. De perder la dieta. Monseñor, ¿y cómo van avanzando esos preparativos? Porque ya nos vamos acercando a esa fecha, a ese sábado importante. ¿Y cómo van esos preparativos? ¿Esos nervios? ¿No hay nervios? Sí, definitivamente, no hay día que no tenga nervios. Gracias a Dios ya hay diferentes comisiones y responsabilidades para ir llevando a cabo esta tarea. Son como 3 momentos importantes que van a haber. El primero, el día 20, que es la ordenación episcopal, que tiene que ser antes de la toma de posesión y que va a ser en catedral, es el sábado 20 a las 10 de la mañana. Donde todo el mundo está invitado, gracias a Dios, porque es una catedral amplia, hermosa y da gusto estar ahí. El señor arzobispo ha sido muy generoso en darme todo el apoyo que yo necesito, ¿verdad? Y comenzando con la catedral y luego en todas las dimensiones. Estoy muy agradecido con él, ¿verdad? Y también con todos los hermanos del arzobispado, de la curia, ¿verdad? De la arquidiócesis de San Salvador, el señor cardenal que me ha felicitado también, muy, muy agradecido. Y todos disponibles a colaborar. Igualmente en el ordinariato militar, ¿verdad? La disponibilidad de mis hermanos, especialmente el de la curia, ¿verdad? Del ordinariato militar, me han recibido muy bien y yo quiero agradecerles públicamente a ellos por su cercanía y también por la disponibilidad. Igualmente los que trabajan en la curia del ordinariato, ¿verdad? Ellos me están apoyando grandemente en esto, ¿verdad? Entonces, yo me siento como una especie de niño mimado, ¿verdad? Donde todo el mundo está como con ese apoyo, estoy contento. Entonces, para ese día ya se están organizando las cosas que tenemos que tener. Vamos a contar con los seminaristas del Seminario San José de la Montaña, pues nos van a ayudar con la liturgia, igual que catedral, ¿verdad? Entonces, se está preparando también las invitaciones, ¿verdad? Recordando de que este evento tiene una particularidad, ¿verdad?
que la diócesis es una diócesis militar que surge de un acuerdo entre Iglesia Católica y Santa Sede, ¿verdad? Entonces, tiene sus peculiaridades, ¿verdad? Y sus relaciones que hay con diferentes instituciones. Así que se están dando las invitaciones para las autoridades del país y también para nuestros hermanos sacerdotes y los obispos también. Así que estamos con eso. Ya está preparándose también las diferentes actividades de recibimiento. Para el día siguiente hay otro evento, el día 21, que es la toma de posesión. No se hace en catedral porque está la Catedral de San Salvador. Entonces se hace en un recinto militar porque yo estoy precisamente para allí. Está previsto que sea en la parroquia San Juan Bautista del Ordinariato o precatedral que se le dice, ¿verdad? Entonces ahí será la toma de posesión, será un poquito más íntimo porque los lugares son más pequeños, ¿verdad? Y entonces, pero eso sí, estamos previendo que se pueda transmitir, ¿verdad?, a través de los medios de comunicación católicos, para que en un momento determinado se pueda participar también de ese momento. Ese momento es el momento en donde el señor nuncio está diciéndole a mi diócesis que hoy se está dando posesión de la diócesis, ¿verdad? Como en cualquier otra diócesis. Eso es el siguiente. Y el otro es una misa de acción de gracias, que sería el día lunes, ¿verdad? Esa misa de acción de gracias está pensándose realizar en la parroquia de la Merced, que está enfrente de ese lugar central de la policía, ¿verdad? Que le dicen el Castillo, algo así, creo yo, ¿verdad? Entonces, que también es un acto abierto y pues especialmente invitamos a las autoridades, ¿verdad?, para darle gracias a Dios juntos por este acontecimiento. Prácticamente se le vienen entonces 3 actividades bastante importantes, bastante también va a implicar mucho esfuerzo, quizás va a terminar un poquito cansado en ese primer paso, pero pues es lo que implica, ¿verdad?, esta nueva etapa. Monseñor, si nos comenta un poquito acerca en esta transición, ¿verdad?, se le da como una asignación de un escudo. Si nos puede comentar un poquito acerca de eso. ¿Cómo no? Sí, cada obispo ha de tener un escudo, ¿verdad? No es obligatorio, ¿verdad?, pero debería de tenerlo. Entonces, en mi caso, ya está elaborado y lo que contiene es, ¿verdad?, como los escudos episcopales casi todos son parecidos, ¿verdad? Son parecidos en la forma, ¿verdad? Que tienen un sombrerito, ¿verdad? Y alguna cuerda con nudos, etcétera, ¿verdad? Entonces, el mío va a tener 2 colores. El color de la Virgen, la Inmaculada Concepción, azul, y el color verde, ¿verdad?, de San José, ¿verdad? Unió esas dos personalidades. Esos guías fundamentales. Guías, definitivamente, y coincide pues también con los colores a los que voy a servir, ¿verdad? El verde de los militares, el azul de la Policía Nacional Civil. Entonces se une un poco en eso. Tiene la vara de San José, ¿verdad?, con los lirios, ¿verdad?, que son un signo de elección, ¿verdad? Entonces, una de las más antiguas explicaciones es que la Virgen María, pues, había llegado a la edad de poder contraer matrimonio y entonces se invita a los varones que estén solteros
y que pretendan, porque era la forma que había en ese tiempo, según como esta leyenda. pedimento. Sí, exactamente. Entonces se llamó para que cada quien que tuviera ese interés de empezar a conocerse, entonces llegara. Y entonces ante el sacerdote, los que llegaban tenían que llevar una vara, ¿verdad? Porque ya se le había dicho a este sacerdote de que debería de ser así. Y San José, que no se sentía como muy digno para poder ir, ¿verdad? En sueños se le dice que vaya, y es llamado también. Fue y llevó su varita, ¿verdad? Entonces la ponían en el altar y pues algunos no pasó más, puso otro, no pasó nada. Y cuando llega San José, entonces empieza a brotar las flores para decir que es el elegido, ¿verdad? Entonces, esa era la indicación, la la señal. indicación. Por lo tanto, el significado de eso es elección libre de parte de Dios. No es que uno lo merezca, Dios es el que lo elige. Luego tiene también abeja, el signo de la abeja, ¿verdad? Entonces, y tiene 3 abejas, ¿verdad? La abeja, pues, es un ser muy noble, ¿verdad? Ayuda a polinizar, a que haya vida, ¿verdad? Y entonces, para que los bosques sean mejores. Además de eso, producen miel, ¿verdad? Y son incansables trabajadoras, ¿verdad? Entonces, mi disponibilidad precisamente para que se pueda proveer, ¿verdad?, de lo necesario, y luego de eso para hacerlo juntos. Por eso son 3 abejas. El Papa está poniendo énfasis en que se trabaje de forma sinodal. Entonces, por eso se ponen 3, para que trabajemos un juntos, equipo. hacemos como equipo, ¿verdad?, en este caminar que llevamos. Luego tiene una espada de doble filo, ¿verdad?, que representa la palabra de Dios. De hecho, también hay como Biblia, ¿verdad? Y entonces la palabra de Dios, ¿verdad?, que es como una espada de doble filo, ¿verdad?, que anuncia la buena noticia, pero denuncia el pecado, ¿verdad? Entonces, que es lo que tiene. Entonces, esos son, ¿verdad? Y el lema, ¿verdad?, que en estos días, cuando me tocaba estar eligiendo el lema, en la lectura continuada de la misa diaria, pues estaba la historia de Elías, ¿verdad? Y entonces a mí siempre me ha impresionado esta historia donde Elías, después de luchar con los Baales, ¿verdad?, y los sacerdotes de Baal, es perseguido, va al desierto, Dios le pone agua y pan, con esto tienes que llegar hasta lo alto de la montaña, y en lo alto de la montaña Dios se le aparece, no en el fuego, no en el terremoto, no en el huracán, sino en la leve brisa. Y entonces ahí le pregunta el Señor: Elías, ¿qué estás haciendo aquí?, ¿verdad? Entonces, después de haber trabajado tanto por el Señor, otra vez se le cuestiona, y entonces él le dice: el celo por el celo por el Señor me consume, ¿verdad? Entonces, porque aunque todos te abandonen, yo no. Y entonces un poco ahí es donde he recogido el lema episcopal, ¿verdad? Entonces, que va un poco en esa línea, ¿verdad? El celo por el Señor me devora. Ahí está. Entonces, poco a poco ha ido complementando esos elementos básicos del que se va a convertir en ese escudo episcopal. Nuevamente, Monseñor Reinaldo, externamos nuestras felicitaciones por ese nombramiento, y también pedimos y a toda la feligresía a que en sus oraciones también podamos llevar
ese trabajo arduo que usted va a iniciar, o que ya prácticamente con estos preparativos marca un antes, ¿verdad? Entonces, agradecemos a todos por su fiel sintonía. Monseñor, una última invitación, tanto para que podamos acompañarle en ese momento y también ese llamado para los jóvenes que están iniciando ese proceso, quizás como usted, ¿verdad? ¿Será que asisto a estas charlas vocacionales? ¿Será que no? Esa invitación que usted también le haría a los jóvenes. Sí. Invito a todos los jóvenes que tengan inquietud vocacional, a que no tengan miedo. El Señor no nos quita nada. Él siempre está dispuesto a darnos y Él es generoso y no se deja ganar en generosidad por nadie. Entonces, y lo importante es acercarse para poder reflexionar, discernir si el Señor a mí me está llamando, ¿verdad? Nosotros nos vamos a ir dando cuenta, los formadores nos van diciendo, mira, tú la verdad es que necesitas más bien un cambio de vida, o esta es una forma mejor, no esta. A otros les dice, ánimo, sigue luchando porque esto es el camino. Ser sacerdote es lo mejor que me pudo haber pasado, gracias a Dios. Si volviera a nacer, volvería a ser sacerdote. Y además de eso, es una vida muy bonita. Tengo 30 años de ser sacerdote y yo he sentido que esto ha sido el tiempo rapidísimo por todo lo que hay que hacer. Así que los invito a tener esa iniciativa, ¿verdad? No tengan miedo de ser sacerdote en este tiempo, mucho menos, ¿verdad? Si en tiempo de guerra, cuando yo me fui al seminario, ¿verdad? Íbamos con alegría, en estos tiempos pues también se puede y con mucha alegría realizarse. Como les decía, el Señor no quita nada. Y finalmente pues quiero invitarle a todos ustedes pues a estos acontecimientos, especialmente a la ordenación del día 20 a las 10 de la mañana, ¿verdad? Serán bienvenidos. Y los que no puedan, pues a través de estos medios, primero Dios, vamos a poder estar presentes, unidos en oración. Les ruego sus oraciones, es una misión espiritual y se sostiene precisamente por la intercesión de los santos, por la intercesión de las oraciones, ¿verdad?, de todos ustedes. Dios les va a pagar, ¿verdad?, porque realmente es un gran bien que pueden hacernos. Bueno, muchísimas gracias, Monseñor Reinaldo Sorto, por habernos permitido conocer parte de su vida. Yo sé que se nos habrán quedado algunos momentos también importantes que marcaron su vida, pero hemos tratado de rescatar, como hacer un resumen, ¿verdad?, de su vida para este momento importante, como lo es el nombramiento que va a tener el próximo sábado 20 de julio. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos seguir compartiendo ese momento especial con usted, Monseñor. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Nos vemos hasta la próxima. Esto es una cortesía de Televisión Católica Arquidiocesana.